Hoy respiramos profundo en la vivencia de este tono autoexistente para ponernos en contacto con su animal de poder, el búho. Cerramos nuestros ojos y nos situamos en el mundo de la noche. Escuchamos su voz. Escuchamos la voz de ese búho que nos invita a reconocer nuestra propia sabiduría. La voz del búho que activa en nosotros esa búsqueda con pasión de la activación a través de la práctica de la sabiduría que habita en nuestro corazón. El búho nos recuerda hoy algo maravilloso, conectado con este glifo del águila. Porque si quisiéramos ver este kin representado en algo que humanamente nosotros conozcamos bien, podríamos recordar que el búho es como la historia de aquellas personas que se han dedicado a ser dramaturgos. Resulta que el dramaturgo cumple la función de coger un texto ya escrito y reescribirlo, reinterpretarlo, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a las cosas por las cuales él ha pasado en la vida. Ese es su principal objetivo, reinterpretar los textos a través de la pasión que despierta en él la vida misma, las formas en las cuales él se ve reflejado en la vida, las formas que él usa para expresarse en la vida, para despertar el gusto de vivir, el deseo de vivir, la pasión de vivir. Inclusive, si nos vamos al mundo de la literatura, muchas veces encontramos que el escritor del texto original se molesta porque un dramaturgo hizo con ese texto lo que ellos llamarían hacer dramaturgia, reescribir nuevamente el texto. El glifo del águila autoexistente azul nos recuerda que es cierto, la realidad que estamos experimentando en este instante es un texto escrito, pero el texto escrito no es un destino definido. El texto escrito siempre está abierto a que nosotros, como dramaturgos de nuestra propia vida, lo reescribamos, hagamos dramaturgia a través de la experiencia y reescribamos esa historia. A veces se nos olvida que nosotros somos el dramaturgo de nuestra propia vida y creemos estar cumpliendo un destino que es inmodificable, que ya está escrito. Pero el águila con su claridad puede ver exactamente cómo puede reescribir las líneas cuando sana sus emociones, cuando se hace dueño de sus emociones, cuando las acepta que lo que siente es suyo y no depende de los demás que existen en la historia que él escribió. Al interior de todas las historias existen muchos personajes, pero el dramaturgo siempre sabe que esos personajes son simplemente personajes para él, partes de su historia, pero él fue quien la escribió.
y Él es el que siempre tiene el poder de la decisión de cómo la va a reescribir según la interpretación que Él hoy hace de ese texto antiguo. Toda historia pasada es un texto antiguo que está buscando que tú lo reinterpretes a través de tu propia experiencia. No existe una sabiduría estática, no existe una sabiduría inmóvil. La sabiduría real siempre busca ser reinterpretada a través de la experiencia que cada uno de nosotros como seres humanos hace de ese conocimiento. El glifo del águila autoexistente azul nos invita a reconocer que es muy importante aprender un conocimiento en la forma. Si tú quieres aprender a hacer masajes, aprende la técnica con exactitud. Si tú quieres aprender a hacer Reiki, aprende la técnica con exactitud. Sé juicioso, estudia, practica la técnica y una vez aprendida, comienza a sentirla, a dejar que fluya, a comenzar ese proceso de reescribir la historia de la manifestación de ese proceso, de esa técnica, a través de la reinterpretación que hacemos cada uno desde nuestra propia energía corporal. El Buda nos recuerda que sentir pasión y gusto por las estructuras de vida en las que estamos no significa seguir y vivir la vida tal cual nos la enseñaron, sino abrirnos la puerta para reinterpretarla, para reorganizarla, para descubrirla, para transformarla. Respiramos para entrar en contacto con ese dramaturgo interno que siempre tiene la visión clara, las ideas claras, para iniciar el proceso hoy en nuestro presente de reescribir nuestra propia historia, usando la sabiduría ya ganada y motivándonos a poner en práctica el conocimiento aprendido. Hoy respiramos profundo para que ese dramaturgo interno no se quede perdido en el drama de las emociones, sino que use el impulso de lo que siente para transformar su historia, para reinterpretar su historia, para reescribirla. Nos conectamos hoy con el glifo número 95, al interior de esta trecena del humano, el águila autoexistente azul, cuyo mandato nos dice: yo defino con el fin de crear, midiendo la mente, sello la salida de la visión, con el tono autoexistente de la forma. En cada nuevo salto que damos hacia la exploración, podemos verificar dos cosas: el aumento en la cantidad de recursos de sabiduría que tenemos a nuestra disposición y el aumento en la receptividad que poseemos para percibir la presencia del Espíritu, ese que se convierte en voz que no es voz, ese que nos habla, pero no a través de palabras, ese que escuchamos, que es el aliento divino, que es sutil, cuyo lenguaje de comunicación es diferente para cada uno de nosotros, cuya forma de conectarse con nosotros es distinta para cada uno. Sin estos dos indicadores en aumento, queda claro que la sabiduría que decimos haber ganado no era tal, y solo estamos llenando nuestra cabeza de más conocimientos inexplorados. Y cuanto más es el volumen de conocimiento inexplorado que poseemos,
menor es nuestra capacidad de procesar ese conocimiento a través de las emociones que sentimos cuando lo ponemos en práctica. Mayor es nuestra habilidad para ocultar y esconder la esencia del aprendizaje que los dramas emocionales que manifestamos en nuestra vida quieren regalarnos. Nos volvemos artistas del engaño, dramaturgos que convierten la magia de la creación en una teatralización dramática del proceso creativo, porque cada vez ocultamos con mayor facilidad nuestras verdaderas emociones e intenciones, manipulando a quienes nos rodean y a nosotros mismos. Escondemos el victimismo que sentimos tras capas de argumentos racionales. Tapamos nuestros comportamientos de verdugo y victimarios tras raciocinios muy elaborados y nos convertimos en salvadores que camuflan su incapacidad de hacer algo por sí mismos en la pretensión de estarlo haciendo por otros. Y todo lo anterior, porque no podemos ver con claridad la forma creativa que le hemos dado a las emociones que aún sentimos como un drama emocional. Convertimos nuestra vida en un teatro al interior del cual, una obra al interior de la cual yo soy ajeno a mis propias emociones, yo no me hago cargo de ellas. Observamos la realidad y olvidamos los grandes dramaturgos que fuimos para crear esa filigrana perfecta. Un día nos sentamos con nuestra esencia divina a configurar esta historia, a escribirla, una filigrana perfecta, con los personajes perfectos, con las situaciones perfectas, todo hecho para aprender, para poner en práctica lo aprendido y para activar sabiduría. Y nos hemos olvidado de ese gran dramaturgo que habita en nosotros y nos hemos convertido en dramaturgos especialistas en el arte de camuflar y esconder las emociones, las verdaderas. El conocimiento que alimenta la razón y engrandece al humano que cree sabérselas todas es un arma de doble filo cuando no se ha pasado por el filtro del discernimiento, cuando no hemos explorado su veracidad a través de la puesta en práctica para verificar cómo se aplica en nuestra propia vida. También sucede que cuando un ser humano integra el conocimiento a través de la práctica en sabiduría, demuestra en su caminar la capacidad que ha ganado para observarse dentro de los dramas de la vida, sin dejarse absorber por los sentimientos que ellos despiertan, por los momentos en los cuales todos en algún instante nos comportaremos como víctimas, como victimarios o salvadores, pero no nos dejamos absorber por esto. No nos perdemos en la expresión momentánea del victimismo, del verdugo o del salvador. El sabio reconoce que en las realidades colectivas manifestadas ya no ocupa su tiempo en rescatar a aquellos que se sienten víctimas de esa realidad, porque el sabio sabe que no es un salvador. El sabio ya no se ocupa de las emociones que lo hacen sentirse victimizado, de las emociones que lo hacen sentir que requiere a algo o a alguien que lo rescate. El sabio ya no ataca a los supuestos verdugos que en algún momento lo hicieron sentirse como víctima, porque ya los ve como maestros que le están enseñando a asumir el poder de poner en práctica un conocimiento aprendido que aún no se ha transformado en sabiduría personal. El sabio ya no se siente culpable de aparentemente ser el causante de un daño al otro, que experimenta esa misma realidad que él está viviendo, porque ya sabe que él debe ocuparse de sus emociones, esas que están escondidas tras sus reacciones defensivas y violentas. El sabio se hace cargo de su reactividad, buscando descubrir qué la detona en su interior,
en lugar de desgastarse en la sensación de culpa que se despierta al sentirnos verdugos de otros. Quien ha discernido un conocimiento hasta volverse sabio en su expresión, lo tiene tan claro que comienza a detectar dentro del drama emocional que vive todas las formas y estructuras bajo las cuales se expresan sus emociones, ya sea al interior de la familia, o en su lugar de trabajo, o cuando está rodeado de su grupo de amigos. Él siempre sabe cuándo se comporta como una víctima, cuándo se comporta como un verdugo, o cuándo asume el papel de un salvador. El verdadero sabio se hace más hábil tras cada proceso que crea para ver al interior de la realidad colectiva que experimenta, cuando el artista dramaturgo que lo habita escogió representar el papel de víctima o interpretar el papel del verdugo o cumplir la función del salvador, para poder crear a partir de allí la transformación de esas estructuras en estructuras donde el drama emocional que vive en esa forma específica sea expuesto con toda claridad, dejando transparentar su mundo interior a través de esa historia que él mismo escribió en su forma de dramaturgo desde la esencia, para poder transformarla desde su experiencia, desde su vivencia, en sabiduría personal, que trasciende en una habilidad para manifestar creaciones menos dramáticas en la forma y más enriquecedoras en las posibilidades de brindarle al humano la activación de la sabiduría personal a través de su proceso. La sabiduría nos devuelve el significado real del sentido de la transformación de las emociones a través de las realidades creadas, alejándonos de la sensación de vivir inmersos en una telenovela que se soporta y se cimienta en la manipulación emocional que hace el sabelotodo a través de la razón, el que conoce cada frase espiritual que justifica su comportamiento al interior de las realidades colectivas, el que se niega la posibilidad de hacerse cargo de sus emociones, como el gran dramaturgo que fue al crear la realidad perfecta para hacerlas evidentes. Fuimos grandes dramaturgos para crear las realidades que nos ayudaran a transparentar con claridad nuestras emociones. Ahora, volvamos a llamar a ese gran dramaturgo para reescribir esta historia en lugar de evadirla. La forma está dada, la estructura está creada. Aprendamos de ella. Eso nos diría el humano verdaderamente sabio.